Saludos amigos aviadores, amigos del gremio aeronáutico, ¿cómo están? Luis Sanders de este lado, director y editor de Interextra Aviación. El día de hoy nos acompaña para el report, como en esta sección, en esta cápsula que tenemos, Gustavo Ruiz. ¿Cómo estás, Gus? Luis, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Hace algún tiempo que no nos veíamos, pero nos da mucho gusto volver a lanzar a la internet una edición más de este programa Report, que, como ustedes saben, está enfocado a comentar la información más relevante y pues la más reciente en cuestión de aeronáutica. Así es, y bueno, pues con qué noticia más dramática que pudimos haber tenido en este periodo, una noticia que pues desafortunadamente para el medio aeronáutico pues genera confusión, molestia, genera vergüenza, genera muchos feelings muy diferentes, y es la degradación que ha sufrido ahora la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil en México, por parte de la OASI a través de la FAA, lo cual pues tiene una serie de afectaciones que vamos a platicar, que vamos a comentar en este programa. Y primero en un antecedente todavía, amigos. Primero me gustaría arrancar con qué es la degradación y ahora sí después seguimos con los antecedentes. ¿Te parece bien? Platícanos, ¿qué es en esencia una degradación? Bueno, Luis, como tú sabes, la aviación internacional se rige por los acuerdos de la Convención de Chicago que dieron pie a la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, y pues estos estándares son recomendaciones de prácticas que deben seguir los países, los operadores aéreos, para que garantizar la seguridad y la legalidad de las operaciones tanto domésticas como internacionales. Esto dicho de una forma simple, sencilla, para que no solamente nuestros queridos aviadores que ya están bastante empapados de información al respecto, sino también que la gente que nos sigue y que quiere aprender un poquito más de aviación, pues sea un lenguaje más sencillo, más amigable y por ende pues más fácil de comprender. Así es, que realmente por eso decimos la palabra aviadores. Cuando decimos aviadores nos referimos a pilotos aviadores, sí, pero también a ingenieros aeronáuticos, a mecánicos, a personal de apoyo en tierra, personal de sobrecargos, aficionados de la aviación o cualquier persona que vive, labora de la aviación, ¿no? Realmente correcto. Todo ese es el diagrama que incluye para nosotros el término aviadores. Por eso siempre les damos la bienvenida con ese enunciado de aviadores. Y regresando muy bien a ese tema, pues muchas gracias por la introducción. Realmente entonces, Nigus, no es que la FAA, no es que esta organización americana, sino que un conjunto de países, que creo que son como 190 y tantos países, aglutinados en la OASI, generaron estos estándares en el cual tienen que cumplir todos ellos, y correcto. Si no los cumples, estás fuera de esta lista, ¿no? Claro, a raíz de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, los países miembros decidieron ir creando diversos brazos que atendieran temas en específico como la niñez, la salud, la alimentación, y en este caso para la aeronáutica. Por eso es que surge la OASI, derivado de este convenio de Chicago que estamos platicando, obviamente de los años 40 a la fecha de hoy, posguerra. A la posguerra, pues ha habido diversas modificaciones, recordando que la aviación pues es un entorno en constante cambio, en constante modificación, y sobre todo pues va adaptándose a los contextos de cada época, de cada año. Cuya máxima funcionalidad es obviamente la seguridad, y la seguridad es lo que están tratando de revisar. Correcto. En estos estándares, ¿no? Que es lo que se busca cumplir para una aviación más segura mundial y global. Es importante mencionar que la OASI hace recomendaciones, pero también es un ente muy claro y contundentemente declarado que no está agrediendo o no está interfiriendo en las decisiones de cada país. Cada país tiene sus propias regulaciones, pero sí tiene que haber una armonía al momento de que una aeronave procedente de un país lejano, pues tú sabes que atraviesa diversos espacios aéreos, y algunos por cuestiones políticas, por cuestiones de conflictos militares, pues están restringidos, o tienen que haber ciertas cuestiones de seguridad operacional. Entonces
es importante que la gente pues comprenda esto, ¿no? No es una cuestión de que si Estados Unidos está atacando al gobierno mexicano, no es una cuestión de que si la FAA es la que está imponiendo estas sanciones, porque tampoco son sanciones, sino son recomendaciones para adherirse a los estándares internacionales. Y lo que pretendemos en este momento, lejos de repetir lo que ya hemos leído en todos los espacios periodísticos, tanto especializados como no especializados en aviación, lo que pretendemos aquí es discutir un poquito más a fondo de qué se trata este programa de la OASI, qué es la OASI, los antecedentes que tenemos ya como México, como país, antecedentes recientes, por cierto, de una degradación previa, lo que implicó, lo que esta nueva degradación implica, el contexto bajo el cual está sucediendo esta degradación. Entonces, pues la intención de este programa es esa, es ahondar un poquito más en las cuestiones que no se han tocado mucho en las notas periodísticas, lejos de repetir en qué afecta. Excelente, pues vamos a arrancar con estos antecedentes, como bien dices, Gus. Primero, como bien dijiste, la categoría 1, digamos que son todos estos países conglomerados que están cumpliendo con estas exigencias, estas recomendaciones. Categoría 2 es los países que no lo están cumpliendo, ¿no? Correcto. Ahora, todos los países se están delimitando bajo los mismos estándares, no es como que a alguno le piden otras cosas diferentes, estamos en este lugar y México estaba en una categoría 1 porque sí estaba con estas exigencias, estas recomendaciones y a partir de ciertas inspecciones, ciertas supervisiones, vieron las autoridades internacionales que no se estaba cumpliendo y esto fue lo que derivó en una categoría 2, ¿verdad? Correcto, cada 10 años se realiza una inspección a la autoridad mexicana, así como paulatinamente en otros países. En esta ocasión, pues tocó después de que en julio de 2010 se degradara la categoría de la seguridad aérea del espacio aéreo mexicano a categoría número 2. En ese momento, bueno, pues la Dirección General de Aeronáutica Civil fue la que se encargó de corregir los procedimientos, de corregir las deficiencias que la FAA detectó como debilidades y llamémoslo de una forma un poquito más amistosa, áreas de oportunidad donde se tenía que mejorar tanto la cuestión de procesos, la cuestión de la supervisión de las mismas autoridades mexicanas al momento de cumplir todos estos procesos. Tú sabes perfectamente que la aviación está llena de procesos para todos y para cada una de las actividades que están involucradas directamente con aviación. Entonces sí, en 2010 ya México había sufrido una degradación, tú lo recordarás, y bueno, el gobierno logró en tiempo récord restaurar la categoría 1 para el espacio aéreo, para la seguridad del espacio aéreo mexicano. Déjame hacer una pausa ahí. Estamos hablando de 2010, cuando estaba Felipe Calderón como presidente. Correcto. No existía como tal la AFAC, no era la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, era la Dirección General de Aeronáutica Civil en ese momento, que era una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y como bien dijiste, se mostraron las deficiencias que había en ese momento. Correcto. Se dieron un listado de opciones, de temas que tendrían que haber mejorado, y en tiempo récord, en una cuestión como de 3 meses, una cosa así, fue que logró el gobierno mexicano regresar a una categoría 1. ¿Por qué récord? Porque normalmente todos los países que son degradados a categoría 2 tardan mucho más tiempo. Correcto. O quizá nunca salgan, ¿no? Países como cuáles, los podríamos decir Bangladesh, podemos decir Venezuela lleva mucho tiempo en una categoría 2, digo, todos saben lo que está pasando allá. Y esto es importante mencionar que esto no es por voluntad de una persona o por voluntad de un país. Te repito, son estándares internacionales y en este caso la FAA lleva un programa de seguridad internacional que, pues, siendo los principales vecinos o uno de los principales vecinos comerciales de Estados Unidos, pues tienen que cumplir. Claro. Tú sabes que no es lo mismo volar de Estados Unidos a Sudamérica, llámese Colombia, Venezuela, Brasil, que volar de Estados Unidos, México. O sea, son países que diariamente transitan millones de personas a través de los espacios del espacio aéreo y obviamente todas las implicaciones económicas que eso significa. Así es. Además, bueno,
La FAA, que como sabemos es la Federal Aviation Administration, depende también del deporte de transportación, o digamos una traducción muy formal del Department of Transportation del gobierno de los Estados Unidos, tiene esta función. Creo que es muy importante. El día de ayer estaba escuchando en un programa de radio que el subsecretario, no escuché de dónde, pero estaba escuchando en el programa de radio, mencionó la Federal Aviation Agency. O sea, creo que tenemos desde el tema, sabemos que hay una degradación por este mismo desconocimiento en general, no solamente del mercado público, ¿no?, sino de las mismas autoridades mexicanas que no saben ni siquiera qué es la FAA. La mencionan mucho, pero no están hablando de administration, están hablando de agency, y desde esas pautas de un procedimiento general, que son las mismas reglas a nivel mundial para todos. Correcto. Como bien dijiste, no es señalarle el dedo a nadie, es las mismas reglas parejas para todo el mundo. Si no las cumple, estás fuera. Y desde no saber el nombre, ¿no?, de algo tan básico. Pero ahorita vamos a regresar con el tema. Queremos hacer esta primera pausa. Por favor, no olviden suscribirse, no olviden darle like, comentar qué quieren más también de contenido, qué quieren saber, en qué están de acuerdo, en qué no, qué nos faltó de información. Por favor, todos sus comentarios son leídos, son muy bien recibidos y los vamos a estar checando uno por uno, por supuesto. Y el compartirnos, el darnos like, pues obviamente genera que podamos dar más contenido de valor para ustedes. Ahorita regresamos. Pues regresamos a Report, amigos. Vamos a platicar ahora en primer tema, en este segundo bloque, de las posturas que tomaron tanto las aerolíneas como los sindicatos, como las empresas de aviación, referente a la degradación a categoría 2 de la AFAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil en México. Primer tema, amigos. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los señalados? Ya tenemos las posturas de ASPA, del Sindicato de Pilotos Aviadores, ya tenemos las posturas de Viva Aerobús, de Aeroméxico, de varias aerolíneas. ¿Qué nos dicen ellos? ¿Quiénes son los señalados? ¿Quiénes son los culpables? ¿Es la aerolínea? ¿Es la aviación, la agencia? ¿Quiénes son, amigos? Mira, ASPA como tal se pronunció al respecto de esta degradación, ¿Sí?, poniendo a la disposición de las autoridades federales de aviación civil aquí en México, pues toda la experiencia del personal agremiado. Como tú sabes, ASPA es el gremio más numeroso, el más fuerte y el que tiene también un gran conocimiento con respecto a todo lo que es procedimientos y seguridad, ¿no? Entonces fueron los primeros en levantar la mano y poner a disposición toda su experiencia y sus conocimientos para colaborar con el gobierno para pues buscar la forma de regresar lo más rápido posible a la categoría 1. Obviamente ASPA también asegura en su comunicado que todos los pasajeros que vuelan con pilotos de ASPA pues están viajando con pilotos que han cumplido los estándares internacionales en materia de seguridad. Y me gustaría poner un punto muy importante, Gus. En el segundo párrafo del comunicado, en el segundo punto de la postura de ASPA del 25 de mayo, mencionan textualmente: la degradación es para el país y la autoridad aeronáutica, no para las líneas aéreas ni los participantes de la industria en lo particular. Las tres empresas con quien ASPA tiene contratación colectiva, entre ellas por ejemplo Aeroméxico, cumplen los estándares solicitados por IOSA, el sistema de auditoría de la seguridad operacional que se realiza a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés. Ahí ASPA sí está comentando lo mismo que dice Aeroméxico, ¿no? Aeroméxico también está comunicando en su documento que no tiene afectación directa para los vuelos actuales existentes. Correcto. Que sí hay una afectación quizá para vuelos compartidos, pero no para sus propias operaciones, y se deslindan de la responsabilidad, mencionando que lo responsable es el país y la autoridad, no las empresas, ¿correcto? Correcto. Pues sí, en el comunicado de Aeroméxico ellos señalan que todas sus operaciones desde ya sea los Estados Unidos no tendrán afectaciones, que todos los boletos, las reservaciones, los vouchers electrónicos, así como los puntos y beneficios de los programas diversos de lealtad continúan vigentes y bueno, que los clientes de esta aerolínea podrán seguir comprando boletos a través de sus canales de comercialización ya conocidos por todos. Obviamente, pues Aeroméxico señala que la seguridad operacional es de la más alta de la más alta prioridad, y que por ello, bueno, continuarán operando por bajo los estándares más altos a nivel internacional. Entonces, leí también comunicados de Volaris, de Viva Aerobús,
donde señalan que pues, el enfoque es hacia el mercado doméstico y están buscando seguir abriendo rutas hacia Sudamérica. Y tú sabes que Aeroméxico... Sí, porque ahí es un buen punto, que perdón que te interrumpa, Gus. Hacia otros países sí pueden seguir abriendo nuevas rutas, según lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, Estados sí. Unidos es el que dice no. Claro. Sí, ya tienes unas rutas determinadas, no te vamos a afectar con lo ya existente, pero nuevas ahorita no puedes hasta que regrese tu país a categoría número 1. Correcto, y sabemos que desde Estados Unidos hacia México pues hay una preocupación también de las aerolíneas, de las autoridades, porque ellos priorizan por encima de todo la seguridad aérea. Entonces, sí, pero en temas de cabotaje, en temas de economía, de venta, una aerolínea estadounidense sí puede seguir abriendo entonces rutas hacia México, nuevas rutas, sí. Pero una empresa mexicana por la degradación no puede. Correcto. Ante esto hubo una afectación muy fuerte económica, si bien las aerolíneas deslindan la responsabilidad, sí están recibiendo un daño muy fuerte. Vimos, por ejemplo, que las principales acciones Volaris en la bolsa de valores han caído muchísimo a consecuencia de esto. Operativamente y económicamente, pues sí hubo una afectación, un impacto en sus finanzas y en su economía y por supuesto en su proyección de negocio, ¿no? Correcto, así es. Y esto que estamos comentando es simplemente una revisión, un repaso de todo lo que hemos leído a lo largo de la semana. Como lo comentaba yo desde que empezó este programa, pues son puntos que todas las notas, tanto de medios especializados como no especializados en aviación, lo han venido comentando. Entonces creemos que más que volver a señalar cuáles son las implicaciones de esta degradación, creo que es importante que toquemos un punto que yo no he leído no ha sido tan presente en la información que ha circulado esta semana, sí. Y es el origen del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de Aviación Internacional, IASA por sus siglas en inglés, que es promovido por la Federal Aviation Administration. Entonces, es muy importante señalar que este programa de evaluación de seguridad operacional de la aviación internacional determina si la supervisión de otro país de sus compañías aéreas que operan o que buscan operar en los Estados Unidos o bajo código compartido con alguna compañía aérea de los Estados Unidos cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que es la OASI. Entonces, este programa es administrado por la FAA para la seguridad de la aviación, el Servicio de Normas de Vuelos y la División de Programas y Políticas Internacionales. Estos son los tres brazos que operan dicho programa por parte de la FAA. Entonces, ahí es donde viene realmente mucho tema de la confusión, quizá, ¿no, Gus? La OASI es la que dictamina esto y a través de estos brazos, de estos policías, de estos jueces, como lo queramos ver, designados en Estados Unidos por la FAA, es que se hizo la gestión, se hizo la supervisión y la inspección, y es cuando México no cumplió con esta normatividad a través de lo que checaron estos tres brazos diferentes, ¿no? Claro, y lo mismo puede hacer la EASA en Europa. Claro. Como tú recordarás, la EASA surge a través de la unión de diversas autoridades regionales o autoridades de cada país en Europa antes de que surgiera la EASA, y cada una puede poner sus propias reglas para el tránsito local. Es decir, si un vuelo que va de España a, digamos, a Rusia, ¿no? Claro. Bueno, salgámonos de Rusia, vámonos de España a Alemania, y de Portugal a Alemania, mejor, y la aeronave tiene que atravesar espacio aéreo de España, espacio aéreo de Francia, y cada uno tiene sus propias reglas, pues iba a ser un caos, ¿no? Por eso decidieron unificarlo bajo la EASA, y la EASA también se adhiere a los estándares internacionales de la OASI. Y es que en aviación... Tienes un punto muy preciso que dijiste ahorita muy bien, Gus. Realmente hay zonas diferentes y hay zonas de conflicto, hay zonas de guerra, hay zonas bélicas en el mismo Europa, hay levantamientos civiles. Vimos el caso de Ucrania con los misiles, vimos el caso de Rusia, vimos lo que está pasando en Israel, y realmente hay conexiones de aerolíneas que vuelan por esa zona y que tienen que ahora tomar otra ruta, y determinadas zonas son congeladas o son degradadas o son
puestas a consideración de otros factores de seguridad, como bien lo dijiste ahorita, ¿no? Sí, es importante mencionar para todo el público que nos escucha, que nos ve a través de los canales de Interextraviación, sobre todo el público que no está tan familiarizado con la cuestión aeronáutica, que una aeronave debe seguir rutas establecidas. Una aeronave no puede volar libremente por el espacio aéreo de cualquier país, como tú lo acabas de mencionar, y los conflictos políticos, los conflictos militares en cada región determinan que pues las aeronaves deben tomar ciertas desviaciones o ciertas rutas para llegar a un destino para no sobrevolar. Sobre todo, ¿no?, cuando hablamos de aviación comercial y de aviación militar, ¿no? Exactamente. Si bien las reglas de vuelo visual cambian y hay unos intercambios de información y de códigos y de rutas y de espacios entre países, y si es un poquito más libre cuando estamos hablando de vuelos IFR y vuelos programados de aerolínea o vuelos militares, bueno, ya cambia el asunto y se pone un poquito más profesional, y ahí es donde entra OASI, ahí es donde entran estas dictaminaciones, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ese paréntesis es muy importante para que también la gente que nos sigue y no está tan familiarizada, pues lo pueda entender mejor y con más amplitud. Perfecto, pues vamos a ir a otra pausa, vamos a tomar un poquito de tiempo. Recuerda, por favor, suscribirte, darle like a este contenido, compartirlo con tus contactos y coméntanos, por favor, qué te ha parecido esta información, qué nos está faltando, qué consideras que necesitamos poner. Y vamos a regresar también para ver las consideraciones específicas en México, dónde fueron las fallas, qué se está haciendo, qué se tiene que hacer y cuáles son las recomendaciones generales que dio específicamente para México la OASI. Ahora revolvemos. Y regresamos con este último bloque referente a la degradación de la AFAC, de la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, a categoría 2. Todo esto también viene muy bien explicado en el comunicado que emitió la FAA de la degradación a categoría 2 desde la categoría 1, y que responde a que el gobierno de México no alcanzó los estándares mínimos de seguridad del OASI. Advirtió también que incrementará un escrutinio de los vuelos de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos. Según comentó la FAA en este documento, y cito, la FAA está comprometida con ayudar a la Autoridad de Aviación Mexicana a mejorar su sistema de supervisión de seguridad a niveles que correspondan con los estándares de la OASI, dijo la autoridad en un escrutinio que hizo desde octubre de 2020 a febrero de 2021, posterior análisis y revisión de datos para puesta en práctica y a disposición del público las disposiciones, recomendaciones y la degradación en el mes de mayo de 2021. Para lograr esto, la FAA, y vuelvo a citar, está lista para proveer de la pericia y los recursos para apoyar a los esfuerzos en curso de la AFAC para resolver los problemas identificados en el proceso de IASA. Tanto la AFAC como la FAA comparten un compromiso con la seguridad de la aviación civil. El progreso sostenido puede ayudar a la FAC a recuperar la categoría 1, agregó. Por supuesto, con este cambio sabemos que, y como comenzamos en el bloque anterior, las aerolíneas que vuelen hacia los Estados Unidos podrán continuar haciéndolo bajo las condiciones previas a la aplicación de la medida. Es decir, no se pueden agregar ni tampoco modificar las rutas ya existentes, tampoco se pueden incorporar nuevos aviones, aumentar ni reducir frecuencias, ni iniciar nuevos programas de códigos compartidos. Ahí hay un detalle, por ejemplo, entre Delta y Aeroméxico y otras alianzas internacionales que se estaban fraguando, que se estaban gestando y que se estaban incrementando. Por último, una calificación de categoría 2 implica que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad, o que la Autoridad de Aviación Civil carece de una o más áreas, como experiencia técnica, personal capacitado, antecedentes de mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad. Estas son más o menos las generalidades que subrayó la FAA en su comunicado. ¿Qué más podemos encontrar en las generalidades en las especificaciones o básicos? Mira, Luis, recalcando y retomando nuevamente la conversación con respecto a OASI, el antecedente es la Convención de Chicago de 1944, donde 193 naciones deciden unirse a un pacto internacional de aviación civil, y obviamente pues este pacto se ha venido modificando, pero ellos mismos declaran que la finalidad de este pacto pues es buscar la armonía y buscar la estandarización entre los países firmantes tendientes a una relación pacífica y de progreso. Esos son
valores o principios bajo los cuales fueron fundados la OASI. Entonces, regresando un poquito a la cuestión de la evaluación de la seguridad operacional del espacio aéreo mexicano, ¿Sí? Se detectaron fallas en lo que podríamos englobar 3 anexos que tiene la OASI. Recordemos que la OASI se rige por 18 anexos diversos que hablan de especificidades de aviación. Anexo 1, licencias al personal; anexo 2, reglamentación aeronáutica; anexo 3, meteorología, etcétera, 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 hasta llegar al anexo 18, todo lo que es transportación de materiales peligrosos por aire. Entonces, si te parece, vamos a revisar rápidamente y a manera general. Excelente. Que el anexo 1 de la Convención Internacional de Aviación Civil habla de licencias al personal, que no es más que la capacitación técnica de todas las personas involucradas en la operación de las aeronaves, tanto personal a bordo como personal en tierra. Entonces, ¿Sí? diversas deficiencias fueron detectadas en el anexo 1. En el anexo 6, la operación de la aeronave, parte 1, 2 y 3, pues la esencia es muy sencilla, que es la operación de una aeronave que está ligada o operando en el espacio aéreo internacional, que tiene que ser estandarizado lo más posible para asegurar los mayores niveles de seguridad y de eficiencia. Y por último, el último anexo donde podríamos detectar o agrupar estas fallas detectadas por la FAA es en el anexo número 8, que tiene que ver con aeronavegabilidad de una aeronave, que en palabras simples, en palabras muy sencillas, la aeronavegabilidad es la condición técnica y legal favorables para que una aeronave pueda operar de base a base. Perfecto, y con una traducción un poquito más castellanizada hacia términos más digeribles, lo que podemos ver en las normas, en los anexos que bien explicó Gus. En resumen, a la información que se tiene al momento de la grabación de este video, hubo una lista de 20 y tantas observaciones, recomendaciones fraguadas por la FAA con los estándares de OASI a nivel global, que entre ellas, por la austeridad del gobierno mexicano, malentendida, mal practicada quizá, vemos que hay una carencia, por ejemplo, de inspectores. Me parece que son cientos en el número de la falta de inspectores que se requieren para cumplir con los mínimos estandarizados globales, sueldos también, y que si bien se ha escuchado que los recursos ya se están asignando, ya se están gestionando, todavía no se han aplicado, y al momento de la gestión, que ya se sabía que es cada determinado tiempo, como bien lo mencionaste en el primer bloque, bueno, no está todo esto ya aterrizado en sueldos, en cantidad, en personal disponible, y fue parte de la degradación. Se tienen que tomar las medidas consecuentes para la recuperación, como bien dice el comunicado de la FAA en la degradación, que si bien se puede recuperar, primero se tienen que cumplir estos criterios. El gobierno mexicano ha mencionado a través de sus autoridades que ya están trabajando en este tema. Veremos cuánto tiempo pasa. Como decíamos anteriormente, el récord ya lo tuvo el gobierno mexicano en el 2010, cuando con el gobierno de Felipe Calderón se tardó de 3 a 4 meses, si no mal recuerdo. Correcto, ¿no? correcto. Y fue un récord positivo. Mientras tanto, las afectaciones, como bien dijo la Cámara Nacional de Aerotransportes, la CANAERO, sí se puede ver impactada en las restricciones para incrementar rutas y las frecuencias que tendrán resultados adversos. Gus, para ir terminando con este bloque y con este episodio especial de Report dedicado a la categoría 2, ¿qué comentarios, qué observaciones tienes acerca de lo sucedido? Mira, Luis, desde 2020 se estaba evaluando el espacio, la seguridad operacional del espacio aéreo mexicano. La responsabilidad recaía entonces en Rodrigo Vázquez Colmenares. Se da su renuncia. Anterior director de la Agencia Federal de Aviación Civil. Asume el cargo el general Carlos Rodríguez, quien en una entrevista declaró que él no veía posible que se degradara la seguridad operacional del espacio aéreo mexicano, y sin embargo pasó. Pero creo que sería también un poco injusto que la responsabilidad recaiga en una sola persona, claro, cuando sabemos que las contrataciones dependen de la Secretaría de la Función Pública, donde la aprobación del presupuesto depende de la Secretaría de Hacienda, donde las políticas, y más en este sexenio, se han guiado y se han dejado
han recaído en una sola persona, que es el presidente. Esto es un comentario a título muy personal, Luis. Quiero que hacer esa aclaración, es un comentario a título personal. La responsabilidad recae en este sexenio en una sola persona que ha decidido imponer políticas incoherentes de austeridad republicana, porque mientras recorta recursos en áreas que sí son necesarias, como hace un par de meses viene sucediendo los incendios en México, es increíble que las instancias directamente involucradas no tengan los recursos y que el personal operativo, porque ni siquiera el directivo, que solo llega, abre la oficina y se sienta y dice sí o no, el personal operativo es el que tiene que resolver desde la carga del combustible, tiene que estar en campo, tiene que estar reabasteciendo, no tienen viáticos. Luis, son áreas cruciales de la Administración Pública Federal, porque tenemos que tener en cuenta que esto es la Administración Pública Federal, que es nada más y nada menos que decidir sobre el dinero que se reúne en las arcas federales, que provienen de tus impuestos, de mis impuestos, de los impuestos de las personas que nos ven. Es lamentable que estas políticas tan absurdas e incoherentes de austeridad impacten en áreas claves operativas en cuanto a aeronáutica, pero estamos cancelando un aeropuerto a costa de miles de millones de pesos, estamos comprando cascajo en otros países bajo la promesa de una autosuficiencia energética cuando el mundo ya no va hacia la dependencia de los hidrocarburos, ¿no? De los combustibles fósiles. Ahora ya los organismos internacionales están sancionando el excesivo uso y producción de carbono en el medio ambiente. Entonces, pues todo esto es nada más y nada menos que una bola de nieve de 3 años de mal administrar recursos, y es lamentable que desde entonces se vinieron suscitando notas. Luis, tú recordarás, se está contratando controladores del espacio aéreo que no saben hablar inglés. O sea, a ese grado de ineficiencia, de ineptitud y de incapacidad se está llegando, donde se controla el espacio aéreo de un país tan importante como México, y que en algún momento fue un digno participante de la aviación internacional. Están contratando personal para operaciones que no saben hablar inglés, cuando el estándar de la aviación es el inglés, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en la aviación mexicana? La industria es maravillosa, la gente de las aerolíneas es maravillosa, la gente operativa que hace lo mejor cada día por sacar adelante las operaciones aéreas para combate a incendios, rescate, emergencias, policíacas, todos están cumpliendo su chamba, menos los que sobre quienes recaen la mayor responsabilidad, Luis. Entonces, esto es un llamado internacional, es una consecuencia de una mala administración, de un mal manejo de recursos, y pues bueno, esperemos que cuanto antes puedan resarcir todas estas fallas para que regresemos a la categoría 1, sí, en beneficio de la industria aérea, sí, en beneficio de las empresas, de sus juntas directivas, de sus inversionistas, pero recuerden, el avión lo vuela un piloto que da empleo a más gente, que lleva sustento a familias, los mecánicos, operaciones, o sea, hay mucho en juego. Muchas gracias, Gus, muchas gracias por esas palabras. También título personal, a nombre también de Interextra, realmente el enfoque siempre es proponer, siempre es tratar de ser propositivos, siempre es buscar mejorar hacia todos los que somos parte del gremio, del medio aeronáutico, las condiciones. Entre más aviones haya, más empleos hay, entre más helicópteros haya, más empleos hay, entre más aviación haya, mejor para México. La aviación es uno de los detonantes más fuertes de la economía de un país, impulsa economía, impulsa turismo, impulsa hoteles, el taxista, el que vende cosas en las tienditas, el bolero de los zapatos, el piloto, el ingeniero, el administrador, y todo un país se beneficia de buenas acciones y de buenas encomiendas y de buena administración de una aviación. Esperamos sinceramente que a la brevedad se puedan acoplar a las recomendaciones internacionales. Es un grupo, es un conjunto de leyes preautorizadas de las cuales ya se tienen conocimiento a nivel global, y es cumplirlas, y es tratar de hacer lo mejor por la aviación, lo mejor por la economía de un país.
México es mucho más de lo que estamos aparentando, México es mucho más de lo que es una categoría 2 y México es un país que está peleando los primeros niveles en aviación ejecutiva a nivel mundial. Éramos el segundo país, no sé si ya seríamos el tercero o cuarto, pero después de los Estados Unidos ahí estábamos y podemos seguir y podemos estar. El chiste es que trabajemos de la mano, colaborando autoridades, gobierno, los militares que están haciendo una labor estupenda, que todo mi reconocimiento, mi respeto y mi agradecimiento muy sincero a todas las fuerzas militares de este país, ejército, fuerza aérea, militares, marina, policías, todos los que están cumpliendo con su función cabal, que arriesgan su vida día con día en pos de un México. México te está muy agradecido con todos ustedes militares que están haciendo un esfuerzo impresionante por conservar este país y se los agradecemos mucho y muchas gracias en serio por su servicio. México, estamos listos para regresar. México es un país muy lleno de oportunidades, muy lleno de posibilidades y este tipo de cosas solamente nos tienen que impulsar. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Por favor, no dejen de dar su like, como se los hemos comentado. Todo esto nos sirve para crecer, nos sirve para hacer más aviación y todos sus comentarios serán leídos, todas sus suscripciones, darle clic en la campanita si nos ves en YouTube, darle clic en el like si nos ves en Facebook, en YouTube, si nos estás escuchando en Anchor, en Spotify, en Google o Apple Podcast, desde donde quiera que nos veas, agradecemos mucho que compartas esto y que nos hagas también saber tus observaciones, tus comentarios, tus recomendaciones. Queremos ser mejores y para ser mejores necesitamos de tu colaboración. Muchas gracias. Esto fue Report para Interés en Aviación, Negocios e Información en Aviación.